Listo, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es crear una evaluación, ¿sí? ¿Cómo podemos crear una evaluación? Para crear la evaluación necesitamos dos procedimientos, ¿sí? Primero, acá donde dice añadir actividades, yo esto permanezco en el segundo bimestre, añadir una actividad o recurso, voy a escoger lo que es un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario. Todas las demás informaciones que nosotros tenemos acá, nosotros lo vamos a ir aprendiendo mientras vamos manejando. No es que si yo voy a presionar algo que no es, se va a borrar, se va a eliminar. No, no pasa nada de ello. ¿Sí? Nosotros poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo a crear un foro, cómo a crear talleres, de repente por ahí agregar una etiqueta, libros, ¿no? De repente un URL. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en la parte del cuestionario. El cuestionario específicamente me va a indicar una evaluación, ¿no? Entonces yo le voy a dar un clic acá donde diga agregar. ¿Ya? Le doy un clic aquí donde diga agregar. Espero un momento a que cargue, ¿sí? Y lo primordial, ¿cómo se va a llamar mi evaluación? En el caso mío, por ejemplo, yo le voy a poner test de comunicación. Comunicación, por ejemplo, ¿no? Ese es un referente que tengo, así se va a llamar mi título. Y por acá le voy a poner un mensaje al alumno. ¿Cuál es ese mensaje que le voy a poner? Por aquí le voy a poner, por ejemplo, desarrollar el test en 10 minutos, ¿no? Dependiendo cómo es que nosotros desarrollamos nuestros tests. Muy bien, entonces como yo quiero que el alumno vea este mensaje, lo que voy a hacer, acá le voy a poner, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a poner que se le muestre al estudiante, que el estudiante pueda ver este mensaje, ¿sí? Ahora, esa es la primera parte. No voy a tocar absolutamente nada en estas opciones para no marearme. No voy a tocar nada, pero este es el primer procedimiento. Cuestionario, me aparece esta opción, le pongo el nombre general a mi evaluación y le pongo la descripción. Nada más, no pasa nada más. Ahora, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Me ubico abajo y le doy guardar cambios y regresar al curso. ¿Ya? Esa va a ser la primera parte, ¿no? El alumno va a poder ver, él va a poder ver el alumno el título, va a ver el test de comunicación. Ah, ¿qué más? Ah, que lo debo desarrollar en 10 minutos. Muy bien. Ahora, cuando yo ya ingrese aquí, ¿sí? Yo ya estoy acá, voy a ingresar. Le voy a dar un clic aquí. Ingreso. Listo. Ahora sí, ¿no? Acá ya una vez ingresado, lo que voy a hacer es editando cuestionario. Y en la parte de editando cuestionario lo que voy a hacer es agregar. ¿Qué voy a agregar? Voy a agregar una pregunta, ¿no? Y dentro de la pregunta voy a escoger opción múltiple. Y dentro de la opción múltiple lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo acá lo que voy a hacer es nombre de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la pregunta? Por ejemplo, yo le voy a poner aquí cómo se llama la función que me permite obtener el valor máximo, ¿no? Y acá voy a poner, ¿sí? Enunciado de la pregunta, ¿no? De repente, por aquí le puedo poner seleccionar la respuesta correcta, ¿no? Seleccionar la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿cuánta de puntuación le voy a dar? 5 puntos. Voy a hacer 4 preguntas, ¿no? Me voy a las respuestas y según mi pregunta, la respuesta yo voy a poner, por ejemplo, igual sumar. No es la respuesta correcta, claro está, no es la respuesta correcta. Aquí abajo en lección 2 le voy a poner la respuesta correcta, que es max, es la respuesta correcta. Y como max es la respuesta correcta, solamente a la que es la respuesta correcta le voy a poner 100 puntos, ¿no? Perdón, el 100%, ¿no? Pregunta número 3, voy a poner por defecto contar. En la lección número 4, por ejemplo, voy a poner igual min. Y en las número 5 voy a poner ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, ahora, yo ya puse las preguntas, pero a ninguno le di ningún 100%, solo se le da el 100% a la respuesta correcta, ¿no? Y cuando son alternativas solamente para seleccionar, es imposible que pueda marcar dos, ¿no? Solamente una. Ahora, acá donde dice múltiples intentos, lo que yo tengo que indicarle al alumno es que los intentos que él va a poder realizar solamente es una, ¿cierto? Por lo tanto aquí le voy a poner simplemente 0, o sea, solamente una sola vez es el marcado
sus preguntas, ¿no? Acá le voy a dar guardar cambios. Ahí está. Muy bien, ¿no? Y ahora, miren, ahora ya me está marcando la pregunta número 1, ¿no? Y como yo le asigné 5 puntos, acá me está mostrando 5 puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para la pregunta número 2? Para la pregunta número 2 hago lo mismo, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, voy a agregar una pregunta. Puedo escoger la opción múltiple también, ¿sí? La opción múltiple, ¿no? Y una vez que cargue, acá lo que voy a hacer es ponerle la pregunta, ¿no? Indique cómo se llama la función fecha, o cuál es la función fecha, ¿no? Entonces acá le pongo seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, sigo bajando. ¿Cuántos puntos le voy a dar? 5 puntos. Y sé que voy a hacer 4 preguntas a 5 puntos cada uno, tiene 20, ¿no? Y ustedes ya, dependiendo de la cantidad de preguntas, ¿no? Que le queramos asignar. Muy bien. La respuesta correcta, por ejemplo, voy a poner aquí un sumar. No es la respuesta. Aquí, por ejemplo, le voy a poner Excel, ¿no? Tampoco es la respuesta correcta. Y por aquí, en la pregunta 3, recién voy a poner la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo posicionarlo en cualquier lugar. Por ejemplo, puedo poner sí fecha. Y para mí esta es la respuesta correcta. Por lo tanto, le asigno el 100%. ¿No? En la pregunta 4 no es la respuesta correcta. Por ejemplo, le pongo función buscar. No pertenece a la función fecha. Y acá le digo ninguna de las anteriores, ¿no? Si no es ninguna de las anteriores, NA, ¿no? NA. Y luego me voy a donde diga múltiples intentos. Acá es donde yo le digo al alumno cuántas veces va a poder intentar desarrollar, ¿no? Entonces acá yo le pongo 0, ¿no? Múltiples intentos, 0. Y simplemente le doy guardar cambios. ¿No? Muy bien, ya cargó la pregunta número 2. ¿No? Ya cargó la pregunta número 2. ¿Ya? Ahora me voy aquí. Voy a agregar una nueva pregunta. Y acá, por ejemplo, voy a poner la opción verdadero o falso. En la opción verdadero o falso, de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner el signo asterisco indica la resta en Excel, ¿no? Indique si es verdadero o falso. Indique si es verdadero o falso. ¿Cuántos puntos? Igual 5 puntos para esa pregunta, ¿no? Y acá me dice, ¿no? Acá, por ejemplo, ajá, ahí está la ornamentación. Y acá, ¿no? Acá tengo, me dice ornamentación verdadero o falso, ¿no? Entonces yo le puedo poner aquí la respuesta correcta a esta opción, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá me dicen, ¿no? Retroalimentación para la pregunta verdadera o para la pregunta falsa. Si es que le quiero mandar algún mensaje, ¿no? Pero lo que está aquí, lo que yo acabo de preguntar, por ejemplo, la respuesta es falsa. Por lo tanto, la respuesta que yo solamente puedo escoger, ¿no? O es falso o es verdadero. Si es falso, entonces lo dejo en falso. Si es verdadero, entonces es verdadero. Si yo pongo, por ejemplo, verdadero, el alumno cuando seleccione falso, está errónea. Pero si el alumno escoge verdadero, ya coincide con lo que está aquí. ¿Cierto? Entonces, para mí esta es la respuesta falsa, es una respuesta falsa. Y simplemente acá en múltiples intentos, igual, solamente es uno. Ahí está, acá cambia, ¿no? Acá es distinto. Y le doy guardar cambios. Muy bien, guarda cambios. Y ahora, por ejemplo, acá voy a poner, ¿no? Y acá, por ejemplo,
voy a darle aquí donde diga agregar, ¿no? Si en el caso yo quisiera agregar una pregunta más, ¿no? Por ejemplo, acá yo he puesto dos con opciones múltiples y dos para verdadero y falso, ¿no? Entonces, dependiendo del puntaje que yo necesite, por ejemplo, acá cada uno vale 5 puntos, ¿no? Y tengo la calificación máxima, dice 10, no, pero no es 10, es 20, ¿no? Ahí le doy un enter, ¿no? Con un enter va a poder grabar, ¿no? Ahí está, ya grabó sobre 20 y entonces califica que es 5 puntos cada uno, como nosotros le hemos estado poniendo manualmente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, voy a agregar una pregunta más, ¿no? Pero ustedes dirán, pero entonces si le voy a agregar una pregunta más tengo que modificar. En el caso fuese necesario, hay que modificar, ¿no? Entonces yo voy a darle acá en el lapicito, ¿no? Y entonces ahí le voy a poner 4 puntos. Le doy un enter. Aquí también, en vez de 5 le pongo 4. Y que tengo que balancear la cantidad de puntajes, ¿no? Eso lo hago con el aspecto de que alguien me pueda decir de repente por ahí, quiero hacer 5 preguntas, ¿no? No quiero darle 4 preguntas. Entonces, una vez que yo ya tenga, acá ya tenga 4 y sé que me falta una pregunta más para llegar a los 20, acá dice, ¿no? Total de calificaciones 16. Entonces yo voy a agregar uno más, ¿ya? Aquí arriba agrego uno más. Agregar, aquí arriba, siempre acá arriba. Siempre me salen estas opciones, ¿no? Acá dos. Agregar, agregar. No, agregamos siempre con el botón de arriba. Agregar, agrego una nueva pregunta. Y esta vez voy a poner uno verdadero y falso. Le doy a agregar. ¿No? Acá en verdadero, por ejemplo, le voy a poner la pregunta. Por ejemplo, Word es una hoja de cálculo, ¿no? Como pregunta por ahí, es una hoja de cálculo. Entonces acá le pongo, ¿no? Indicar si es verdadero o falso. Mensaje. Le digo, ¿cuántos puntos? 4 puntos. Yo ya sé que para mí vale 4 puntos, ¿no? Entonces, ¿la respuesta que acabo de marcar es verdadero o falso? Word es una hoja de cálculo. No, yo sé que eso es falso, ¿no? Entonces no le pongo verdadero. Falso tengo que poner. Muy bien. Múltiples intentos. Ya sabemos que es uno solo, una sola vez nada más. Y le damos guardar cambios. Y ahí está. Ya tengo todas mis preguntas. Mis 5 preguntas. ¿Sí? Y le doy guardar, ¿no? Entonces sigo bajando y ahí quedó mis preguntas, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es regresar a donde diga segundo bimestre, ¿no? Y el alumno ya puede, cuando ingrese aquí al test, ¿sí? Cuando ingrese al test, ahí está, va a tener 10 minutos para poder desarrollar este ejercicio. Y en el caso de nosotros no podemos visualizarlo, ¿no? El alumno sí va a poder verlo. Pero, por ejemplo, yo le voy a poner acá visualizar el cuestionario ahora para ver cómo quedan mis preguntas, ¿no? Mire, fíjate acá la pregunta número 1, por ejemplo. Esta me dice, ¿no? Seleccione la respuesta correcta. Seleccione, ¿no? Indique si es verdadero o falso, ¿no? Indique si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a hacer nuestro cuestionario, ¿no? Y el alumno simplemente, por ejemplo, voy a marcar acá diferentes alternativas, ¿sí? Entre verdaderas y falsos. Y el alumno cuando le da terminar intento, ¿no? El alumno ya le indicará y acá le damos, ¿no? Enviar todo y terminar. Dice, una vez que ya le envío, no hay prácticamente forma de poder cambiar. Envía y el alumno acá se entera si aprobó o desaprobó, ¿no? Por ejemplo, acá yo acabo de sacar 0,8, ¿no? 0,8 de 20, ¿no? He respondido supuestamente 2 preguntas correctas, ¿no? Y lo mejor de todo es que te indica cuál es la respuesta. El alumno se le dice, ¿no? Ahí, como nosotros sabemos cuál es la respuesta correcta, automáticamente el sistema le informa cuál ha sido su error, ¿no? Acá, por ejemplo, marqué falso, ¿no? Todo le he marcado al azar, por decirlo. Muy bien, y eso de acá nosotros ya el resultado, simplemente ya nosotros en otra parte vamos a poder visualizar simplemente el examen. ¿Sí? Entonces el punto es poderlo practicar. Y nosotros vamos a tener una vista previa así, con el nombre del alumno y la calificación, simplemente para que el tutor o la persona encargada simplemente pase la nota. Nada más, ¿no? Muy bien.